Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar con título Hacia la reforma de la evaluación de la investigación en Europa. Gracias a todos por conectarse a este seminario y me complace introducir el tema con unas breves palabras. Entiendo, por mi parte, este tema como un tema clave para nuestro futuro individual como universidades, también como para nuestro futuro colectivo del sistema de investigación de España y también un tema clave para el propio futuro de Europa. Europa quiere proyectarse al mundo a partir de las universidades que deben lucir como faros del estilo de vida europeo, el reclamo de Europa para atraer a los mejores y hacer estas sociedades abiertas y promotoras de la economía sostenible que queremos. El futuro de cada una de nuestras instituciones, el del sistema universitario o el de Europa, depende de que seamos capaces de garantizar que somos atractivos para los mejores talentos en todos los ámbitos del conocimiento. De ello depende que Europa sea un líder en ciencia y por eso Europa y todos nosotros nos movilizamos para discutir y mejorar los métodos de que disponemos para evaluar las actividades universitarias, para la selección y promoción del personal, para la dotación de recursos y, en particular, en este webinar nos centraremos en las iniciativas que se llevan a cabo para revisar la evaluación de las actividades de investigación. Una primera idea es que la evaluación de la investigación no es neutra. La forma en que los proyectos de investigación, los investigadores, las instituciones son evaluados, la elección de qué medir y cómo se mide, influye directamente en los resultados, en el comportamiento de los investigadores, en la calidad del sistema y en la agenda de instituciones y otros agentes. Obviamente, la premisa o la conclusión es muy simple. El sistema de evaluación debe incentivar una investigación de mayor calidad, más eficaz, más impactante. Vamos a hablar, por tanto, sobre estas cuestiones en este webinar y, en primer lugar, vamos a conocer las actuaciones que se llevan a cabo en Europa. Contamos para ello con la doctora Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Cataluña y representante de CRUE en el grupo de trabajo de Open Science de la Asociación Europea de Universidades. Bienvenida al webinar. Le doy la palabra para hablarnos de ciencia abierta y evaluación de la investigación, tendencias y estado de la cuestión en Europa. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis hoy aquí. Nos acompañáis hoy para discutir este tema tan candente y de tanta actualidad, como ya mencionaba antes el rector, que se están moviendo muchas cosas desde Europa. Yo os voy a compartir mi presentación, a ver si... aquí está. Perfecto. Pues, bueno, os explicaré un poco el estado de la cuestión. Es verdad que hablaré un poco de ciencia abierta, pero no tanto, intentaré hacerlo más general y sobre todo centrarme en lo que está pasando ahora en torno a la evaluación de la investigación y todo el movimiento que se está impulsando desde la Comisión Europea para hacer una reforma, directamente hablan de reforma. Pero explicaré un poco cómo está la situación de la evaluación de la investigación en las universidades europeas, y esto lo haré gracias a los resultados de las encuestas que dentro de la European University Association, dentro del grupo de expertos de Open Science, llevamos haciendo desde 2014. Para los que no los conozcáis, es un grupo de expertos donde no todos los países estamos representados, pero desde España estamos ahí y hemos venido trabajando y también evolucionando conforme iba evolucionando la ciencia abierta. De hecho, la primera encuesta que hicimos en 2014 se restringía básicamente al acceso abierto a publicaciones, y esto lo hemos ido ampliando conforme se ha ido ampliando también las diferentes necesidades y tendencias que veíamos que estaban pasando en nuestras universidades. Hasta el punto que en la encuesta del 17 empezamos a introducir algunas preguntas respecto a evaluación de la investigación, porque vemos que ya son muy necesarias. Yo lo que os voy a explicar ahora, los resultados
vienen de las encuestas que lanzamos en el 19 y en el 21. También hay que decir que estos resultados son previos a todo este movimiento, como le gusta decir al responsable de todo este impulso desde la Comisión Europea, Costas Glinos, lo llama movimiento, que empezó el año pasado. Estos resultados son previos, pero yo creo que son bastante significativos y no me centraré tanto en lo que es ciencia abierta, me centraré en la evaluación de la investigación en general, pero a quienes le interese, por supuesto, están en abierto y os lo podéis descargar. Claro, cuando entras al detalle y miras qué actividades académicas estamos evaluando para hacer la evaluación de la carrera investigadora en concreto, o sea, ahora evaluar a personas. En las universidades europeas, básicamente nos centramos en dos elementos. Por un lado, las publicaciones científicas y por otro, la captación de recursos externos que tenemos. Pero sobre todo, como podéis ver, las publicaciones científicas son realmente relevantes. Son el output que normalmente se mira, se sigue, esto no sorprende. Cuando se va al cómo, ¿no? Hay como ¿cómo hacemos esta evaluación? Hay un modelo mixto que seguimos casi todas las universidades que está basado en la parte cuantitativa, sobre todo en métricas que basan en el número de publicaciones y el número de citas, pero también un aspecto más cualitativo fundamentalmente basado en el peer review. Pero cuando miras estas métricas y preguntas por las métricas, ya sale aquí el factor de impacto como uno de los indicadores más usados, más claramente extendidos. Hay otros, ¿no? Pero claramente este factor de impacto que lo que mide es esa visibilidad de las revistas, pero no necesariamente la calidad del artículo científico publicado ahí, es el indicador que más usamos. Y en todo este proceso también preguntábamos a las universidades cuáles eran las principales dificultades por no cambiar, ¿no?, el modelo de evaluación, qué es lo que veían desde las instituciones. Estas encuestas las contestábamos normalmente o vicerrectores o equipos que se ocupaban de la evaluación dentro de la universidad. Y como veréis, las dificultades que se intuían ya en el 19 son múltiples, pero responden a dos aspectos concretos. Una es la complejidad, el no saber cómo hacerlo. Sabemos que no nos gusta, pero no sabemos cómo hacerlo mejor, y esto sale en diferentes aspectos que se manifestaban en esta gráfica, ¿no? Complejidad de cómo abordar la reforma, falta de guías, falta también de políticas, ¿no?, compartidas o propias. Ese es uno. El otro, que también es muy interesante, que saldrá en todo este proceso, es la percepción de la resistencia al cambio también por parte de la academia y de los académicos y académicas, y esto también preocupa mucho, ¿no? Yo siempre digo que ahora, yo que tengo un cargo con una responsabilidad institucional en una universidad, siempre estás con ese dilema de cómo poder hacer cambios sin perjudicar a los que ya están en el proceso y sobre todo a los investigadores más jóvenes, ¿no?, que empiezan ahora su carrera, seguro que sale más adelante. Pero, dicho esto, sí que hay ejemplos de un cierto movimiento a ir cambiando esta manera de evaluar la investigación, no solo la carrera investigadora, sino también proyectos de investigación, grupos de investigación e instituciones. Y hay algunos ejemplos a nivel institucional. La Universidad de Ghent en Bélgica ya anunció hace unos años todo un cambio en la promoción de sus investigadores dentro de la universidad, más basado en el seguimiento y la mejora continua y no tanto en el control. Hay muchísimas iniciativas en Holanda, ¿no?, que están haciendo un cambio muy significativo, y aquí os destaco la de la Universidad de Utrecht, porque fue de las pioneras con este esquema tan interesante de Fran Miedema, donde la ciencia abierta juega un papel importante. Y luego dejarme que os explique que en la UOC también, cuando aprobamos nuestro plan de acción de conocimiento abierto, también teníamos muy claro que había que tocar la parte de evaluación si queríamos que la ciencia abierta tuviese un cambio. O sea que muchas de estas iniciativas vienen promovidas por parte del movimiento de la ciencia abierta, que se da cuenta que sin cambiar la evaluación difícilmente se puede hacer
el trabajo, ¿no? La ciencia de otra manera. Que por cierto, todas ellas están en esa página web que sale abajo. Es un recopilatorio de casos que hizo DORA, ¿no? la institución DORA, junto con la EUA y SPAC Europe, recopilando casos de éxito ya hace unos años. También hay algunas iniciativas a nivel nacional y aquí os destaco las de dos colectivos de universidades. La parte izquierda de la pantalla, los holandeses, que como os digo, llevan una gran carrera en este sentido de cambiar la manera de evaluar, este documento de Room for Everyone's Talent, que aboga por la diversidad y también tener en cuenta la diversidad dentro de la academia y también tener en cuenta las diferentes actividades académicas que hace un académico y no solo la investigación. Este documento de protocolo de la estrategia de evaluación que veis en el centro de la imagen lo acaban de publicar con un protocolo basado en este documento para poder evaluar también y poder aterrizar. Y luego está el ejemplo de los noruegos, que la verdad es que es muy interesante porque ellos ya fueron a trabajar diferentes herramientas para poder evaluar de manera distinta, con una aproximación cualitativa y cuantitativa a la vez, la carrera investigadora. Son documentos que los podéis encontrar en internet, en abierto, y la verdad es que son muy interesantes si os interesa el tema. Bueno, y entonces, ¿qué está haciendo Europa? Europa ha estado bastante abierta, la verdad, a todo este movimiento. Como os decía, por una parte muy importante ha venido impulsado desde la ciencia abierta, no solo, pero sobre todo, y ha estado muy, muy receptiva, hasta el punto que se ha creado como una especie de momentum, ¿no? Donde ya vamos hacia una especie de acuerdo conjunto europeo. Quien lo lidera precisamente es la unidad de Open Science dentro del DG de R&I de la Comisión Europea, que es un equipo de personas lideradas por Kostas Glinos. Kostas, precisamente en una reunión que tuvimos la semana pasada, hablaba de que se empieza a ver este movimiento, ¿no? Esta idea de que se van sumando instituciones a pensar, a hablar y a actuar para reformar la carrera investigadora. De hecho, se lo están tomando muy en serio y en la nueva era, y de hecho en la nueva agenda política de la European Research Agenda, que se publicó en noviembre del año pasado, la tercera acción que plantea esta agenda política para los próximos 2 años es precisamente la reforma de la evaluación de la carrera investigadora y de las instituciones de investigación para mejorar, ¿no? este sistema académico que tenemos. O sea que es una de las acciones, y cuando Europa ya lo recoge en sus agendas políticas, hay un compromiso detrás para llevarlo a cabo. Esto no surge de la nada, viene de todas estas discusiones y de acuerdos previos que han ido pasando. También en noviembre, a la vez que se publicaba esta agenda política internacional, se publica este Scoping Report, también desde la Comisión, donde realmente es el documento que aglutina todas las conversaciones que hubo en todo el año pasado, conversaciones a diferentes niveles impulsadas desde la Comisión, pero con muchos actores, con la idea esta de avanzar hacia un acuerdo en la reforma de la evaluación de la investigación y con este objetivo claro, evaluar por los méritos y no por las publicaciones, por el número de publicaciones, por donde se evalúan, sino por los méritos intrínsecos de la evaluación. Digo que aquí está todo porque, para quienes no lo conozcáis, yo creo que es un buen documento resumen de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. ¿Qué es lo que dice este documento? Se rige en una serie de principios básicos muy claros, los de las condiciones generales, ¿no? La ética y la integridad, la libertad de la investigación y de la academia, la autonomía de las organizaciones de investigación y académicas y la independencia y la transparencia. Y luego marca 2 grandes bloques de principios para cómo tienen que ser estos nuevos criterios en la evaluación y los procesos. Calidad, impacto y también toda la parte de diversidad, inclusividad y colaboración. Pero no se quedan principios porque lo que tiene, una de las cuestiones que cambian, ¿no? de los debates anteriores, no es solo que haya mucha más gente abriendo el debate, discutiéndolo como estamos haciendo hoy aquí, sino también que se habla de acciones, ¿no? del movimiento. No podemos quedarnos ya solo
en manifiestos, sino que deberíamos ser capaces de hacer algún movimiento adelante. Y estas son las acciones que marca este documento, ¿no? Hacia dónde tendrían que ir las acciones de todas aquellas organizaciones que se quieran sumar a esta reforma de la evaluación. Primero, por supuesto, alinearse con los principios que antes comentaba, promover una evaluación de alta calidad, que sea evolutiva, que aprendamos en el proceso. Reconocer el peer review, veréis que el peer review es siempre una parte importante que sale en estos documentos, ¿no? Pues reconocerlo también como una parte importante de las actividades académicas. Por supuesto, los recursos, todo esto sin recursos será muy difícil hacerlo y somos conscientes de que es importante hacerlo. Y el compartir y el aprendizaje conjunto entre todos los evaluadores. Estamos en ello, estamos en el proceso. En el momento que estamos ahora es que la Comisión Europea dice que actúa de facilitadora, lo que está abriendo es este debate con el objetivo de conseguir una masa crítica suficiente para que haya un cambio. Todo el mundo es muy consciente que solos no podemos, que solo podremos hacer este cambio si muchos nos sumamos. De hecho, en la Comisión se empieza por Europa, pero están teniendo contactos a nivel internacional con otras organizaciones. ¿Cómo lo quieren llevar a cabo? Pues acordando un acuerdo, ¿no? Una serie de principios que las organizaciones comprometidas con esta reforma se comprometan a cumplir. Y con esta idea de importancia de acciones, no solo de manifiestos o de compromisos en papel, sino que haya acciones adelante. Abrieron a finales de diciembre del año pasado, sigue abierto y va a seguir abierto, una convocatoria de expresiones de interés para que se sumasen todas aquellas organizaciones que estaban interesadas en ver qué podía pasar. Esto no significa, si te sumas ahora, que tengas luego que estar obligado a firmar un acuerdo que a lo mejor no puedes firmar o no te interesa firmar. Y digo que sigue abierto porque de las diferentes listas que han ido publicando, cada vez hay más universidades españolas que están. Aquí tenéis la última lista publicada, que es del 24 de febrero. Hay más de 200 organizaciones europeas fundamentalmente, pero también internacionales sumadas, 22 de ellas españolas, las que aparecen en la lista de la imagen, entre las cuales está la CRUE y también 9 universidades nuestras. Como os decía, queda abierto, o sea que si hay otras universidades aquí que se quieran sumar al debate, que espero que sí, os animéis a rellenar un formulario muy, muy sencillo. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues desde la decisión de vamos a trabajar ese acuerdo, hay un grupo redactor en el que está la Comisión Europea, por supuesto, pero donde está la EUA, las personas que llevan la parte de investigación en la EUA, también los que coordinan el grupo de Open Science, y además también Science Europe, que es esta asociación de los financiadores europeos. La semana pasada precisamente tuvimos la primera reunión con las organizaciones que habíamos enviado esta manifestación de interés hasta el momento. Fuimos unas 200 personas allí y lo que se discutió era el cómo de esta reforma de la evaluación. Se está haciendo, como os decía, un debate donde se pretenden sondear a todos los diferentes actores del sistema para discutir bien el cómo. Os decía que está abierto porque va a haber 2 reuniones más de estas assembly meeting, ¿no? Que le dicen, entre mayo y junio, al menos dicen 2 reuniones más. En la de mayo se discutirá punto por punto el borrador del acuerdo que luego las que estén interesadas firmarán o firmaremos, y otra segunda reunión para ver cómo organizamos esta coalición, con lo que yo os animo mucho a que os suméis. Hasta ahora, ¿qué hay? Lo que os puedo contar, lo que nos explicaron el otro día, pues que en el borrador del acuerdo hay una serie de compromisos. Unos compromisos, iba a decir nucleares, pero ahora con la crisis que tenemos, unos compromisos más core, donde se plantea pasar de la sobredependencia de las métricas a incorporar una evaluación más cualitativa, ¿no? Primando el peer review, que también reconozca la diversidad de todas las contribuciones. Y luego una serie de compromisos de apoyo, ¿no? Pero también muy importantes, donde lo que se promoverá es facilitar la adopción de estos nuevos criterios, de herramientas, también promover el aprendizaje mutuo y también la investigación sobre todo el proceso, y además un compromiso muy claro de aumentar el conocimiento sobre este proceso. Es una idea de mejora continua que no acaba
y sabemos que no empezaremos con un acuerdo firmado con todo claro, porque hay muchas cuestiones a discutir, muchas disciplinas, mucha diversidad en todos los aspectos que hay que tener en cuenta, y eso forma parte de toda la discusión. Y yo acabo con estas reflexiones finales. Yo creo que es muy interesante que por primera vez a nivel europeo, a nivel global, existe un debate tan abierto, con tanta gente discutiendo sobre la necesidad de acción. Yo creo que está claro que el cambio o es sistémico o no será. Por lo tanto, una única institución no podrá hacerlo, habrá que hacerlo entre todas. Yo os animo a formar parte del proceso porque creo que es la única manera de influir en él. Y allí, bueno, ya ha salido regularmente en las reuniones. Al final de lo que se trata es de devolver a la academia el poder sobre nuestras propias actividades y procesos. O sea que con esto yo ya lo dejo, el cambio hasta aquí. Muchas gracias, rector. Muchas gracias por la presentación, pastora. Pasamos entonces ahora, para completar el acto, vamos a tener ahora una mesa redonda donde vamos un poco a debatir estas iniciativas europeas y su aplicación a nivel nacional. Contamos para ello con una mesa constituida por la propia doctora Pastora Martínez, vicerectora de Globalización y Cooperación de la Universidad Oberta de Cataluña y representante de CLUE en el grupo de trabajo de Open Science de la EUA. También está con nosotros la doctora Serena Corbalán García, vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la Universidad de Murcia y representante de CLUE en el Research Policy Working Group de la EUA y representante también en el de I+D+I, el sectorial de I+D+I. Doctor Alberto Valderruten Vidal, vicerrector de Profesorado y Planificación Docente de la Universidad de La Coruña, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Evaluación del Profesorado, representante de Uniprofesorado. Buenos días, bienvenidas y bienvenido a la mesa redonda y gracias por aceptar la invitación para participar en este evento. Para dar paso a sus intervenciones, lanzo algunas preguntas que quizás pueden servir para marcar un poco el tema. Algunas organizaciones que financian y ejecutan investigación ya están tomando medidas para reformar y mejorar la forma en que evalúan la investigación. Otras siguen el proceso con interés. A algunos les parece que el proceso es lento, desigual y fragmentado. Para otros, quizás el proceso es demasiado rápido. ¿Cuáles son un poco los escollos? ¿Cómo superarlos? Es decir, la revista, el índice de impacto, las citas, ¿son ventajas o son dificultades? ¿Se pueden formular unos criterios concretos cuando avanzamos hacia una evaluación más cualitativa? Los juicios cualitativos y por pares requieren incrementar la inversión en evaluación. ¿Son las comunidades autónomas conscientes de ello? La evaluación de un doctor, de un recién doctor, es muy dependiente del grupo en el que ha desarrollado su carrera. ¿Hay pautas específicas en esta etapa de la carrera? ¿Cómo abordar la integración de la publicación en acceso abierto? ¿Cómo ver si es contradictorio o no la idea de Europa que sugiere que las instituciones deben poder decidir su política de contratación y de promoción de personal, mientras que en el Estado parece que las comisiones formadas mayoritariamente por especialistas son un poco ajenos a la institución, son un poco contradictorias con este proceder. En fin, creo que hay muchas preguntas y aspectos a comentar para mejorar nuestras políticas de evaluación de la investigación y que nos preocupan a todos. Doy paso, por tanto, a sus intervenciones. Estamos deseosos de conocer sus opiniones y quizás podría empezar la doctora Serena en primer lugar, después el doctor Alberto y finalizamos con la doctora Pastora, que un poco ya nos ha contado algunas de sus experiencias en su universidad. Adelante, Serena. Pues buenos días y muchísimas gracias, rector, por darme la palabra y a CLUE pues, por dejarnos participar en este importante evento, como ya se ha mencionado, y a Pastora pues, por la presentación que ha hecho, que ha sido
muy evidente y muy ilustrativa para situarnos en el contexto del tema que estamos tratando. Yo voy a hablar en nombre de la ejecutiva de CRUE I+D+I, pues hemos discutido todo el documento que está basado en el Scoping Report de Towards a Reform of the Research Assessment System, y en ese sentido, pues como ejecutiva es verdad que compartimos esa preocupación y la importancia de disponer de un sistema adecuado para evaluar esa calidad y el impacto de la investigación en todas sus dimensiones, tanto para seleccionar al personal y luego evaluar a los investigadores a lo largo de la carrera, y por supuesto cómo se seleccionan los proyectos y cómo se evalúan a las instituciones. Es obvio, como ya se ha comentado también, que el gran avance científico que estamos experimentando en estos últimos años pues ha dado lugar a una enorme variedad de generación de conocimiento y por ende de informar y de comunicar sobre estos resultados obtenidos de estas investigaciones, que no tienen nada que ver con el sistema que teníamos anteriormente de publicaciones solamente basado en publicaciones o en el número de citas. A esto además pues se tiene que sumar toda la importancia que tiene el conjunto del ecosistema investigador, que es muchísimo más complejo, y ahora pues necesitamos de esa forma evaluar de alguna manera todo el esfuerzo que nosotros ponemos en esa investigación, la dedicación y el trabajo, que está orientado obviamente pues a hacer una serie de actividades que nos tienen que permitir progresar en nuestra carrera profesional y que también progrese la ciencia en este sentido. Por eso, pues publicar en revistas de alto impacto y medir el índice de citas ha sido siempre el paradigma de indicadores, y que hasta ahora pues estaban bien porque nos permitían evolucionar de una forma ascendente en materia de publicaciones de excelencia. Pero esto no ha ido acompañado de un efecto, por ejemplo, directo en la transferencia de ese conocimiento a la sociedad, como nosotros bien sabemos, y ya es una laguna que empezamos a encontrar en el sistema. Es decir, que el impacto no siempre está relacionado directamente con lo que luego la sociedad va a recibir como reporte. Por todo ello, pues lo que se observa en el documento es que actualmente pues no solo los índices de impacto y las citas deberían de ser los únicos parámetros. No podremos olvidarlos porque también en los distintos foros a los que estamos atendiendo todos estamos de acuerdo en que no puedes olvidar un sistema de medida que estabas utilizando hasta ahora, porque una carrera científica necesita muchísimos años y hasta ahora esos eran los indicadores a los que estábamos acostumbrados y a los que hemos diseñado nuestra carrera. Pero sin embargo es verdad que hay un gran impulso, y lo que sí se ve es que todos somos conscientes de que hay que hacer un cambio y que hay que implementar, vamos a llamar implementar el sistema de alguna forma para que podamos evaluar mejor, y de esa manera pues tener en cuenta también el impacto que nuestra investigación tiene sobre la sociedad y demás parámetros que ahora se consideran muy importantes. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora es lo que estamos viendo. Están surgiendo determinados movimientos en determinadas universidades y centros de investigación, y lo que se observa es que si no homogeneizamos el sistema a nivel europeo como mínimo, al final nos vamos a encontrar con muchísimas desigualdades al comparar entre universidades y cómo se está evaluando esa labor investigadora. Hasta ahora también lo que hemos observado y lo que se observa pues es que hay muchos manifiestos o intenciones, como es DORA, el manifiesto de Leiden, los principios de Hong Kong, y hay un gran número de intenciones que ya han remarcado que realmente hay que hacer algo y que tenemos que hacer ese movimiento. Pero es cierto, como nombraba Pastora en el seminario, que ahora lo que la comisión está, digamos, indicando es que hay que pasar a la acción, y que ya conocemos y hemos hecho una masa crítica grande, y ahora es el momento de poner a trabajar a todo el mundo para generar cuáles son esos nuevos indicadores y ese nuevo sistema de medida de la investigación. Particularmente creemos que estamos en un momento ideal, pues es cierto que hay un gran número de instituciones que ya están muy concienciadas con la idea de cambio,
y que tenemos ahora pues la oportunidad, y que la Comisión así lo ha declarado, de que debemos hacer un sistema muy colaborativo, muy abierto y que cubra las expectativas de todos, y ahora vamos a tener voz y vamos a poder participar. Y pensamos pues que es un momento ideal. No obstante, pues una vez que se lee el documento hay que enfatizar determinados elementos que suenan todavía que necesitan un poco más de trabajo y que obviamente pues tendremos oportunidad, pero cuando se habla de evaluación cualitativa por pares, se ve mucha diferencia entre los diferentes países por la propia idiosincrasia y la cultura. Estamos acostumbrados a que siempre hacemos o medimos de forma cuantitativa y hay que trabajar mucho probablemente en diseñar esos nuevos indicadores que no sean solo cualitativo o comprobar que sistemas funcionan bien, porque si no se aclara bien ese término de cualitativo, podemos llegar a un problema donde la selección no recaiga en parámetros objetivos. Y eso también puede generar que por parte de las instituciones que se tienen que alinear con este nuevo sistema genere algún tipo de reticencia. Pasa lo mismo con los conceptos de calidad y liderazgo. Habrá que trabajar mucho para que no se genere una desconfianza con indicadores mayor o menormente medibles, pero que nos permitan de alguna manera a todos tener un consenso de qué es el concepto de calidad y cómo medimos el concepto de liderazgo. Pero básicamente la idea, todos estamos de acuerdo en que son cosas a tener en cuenta, son indicadores a tener en cuenta. Y bueno, pues hay ya universidades, como ha nombrado Pastora también, que están haciendo sus propios sistemas de selección basado en este tipo de indicadores y están dando muy buenos resultados. Y lo podemos ver, pues, qué universidades en Europa son las que mayor número de ERC, tanto Starting, Consolidator, Advanced, están atrayendo y así sucesivamente. Es decir, que indicadores de alta excelencia tenemos y podemos ver cómo son los sistemas de evaluación de esas universidades y si ellos están atrayendo al personal excelente, pues podemos probablemente tenerlos como referencia y pensar que esos sistemas de evaluación pues son obviamente aptos para poder ser aplicados o servir como modelo como mínimo. Se ha comentado ya también el problema de la financiación y todos estábamos de acuerdo también en que sin una financiación adecuada es muy difícil, y se sugiere también pues, en el documento comenzar con proyectos piloto. Es decir, sabemos que hay modelos que están funcionando y luego pues hay determinados proyectos piloto que también acaban de empezar. No tiene por qué ser el único, pero el sistema o los proyectos de universidades europeas podrían ser perfectamente algún sistema modelo piloto, donde consigamos una mayor, digamos, seguridad o fiabilidad de que estamos contrastando el sistema antiguo con el sistema nuevo que se quiera implementar. De forma que al ir ensayando sin que tenga un efecto directo sobre la carrera del personal investigador o de las instituciones que se están evaluando, nos permita de esa manera ir modulando ese tipo de diferencias que podamos encontrar e ir perfeccionando el sistema. Y sobre todo también algo que se comenta en el documento y que a nosotros nos ha parecido muy importante es hacer énfasis en cómo vamos a entrenar al personal que tiene que encargarse de evaluar. Todos somos conscientes también de que esto va a consumir mucho más tiempo del personal que se tenga que dedicar a evaluar y que todo el mundo tendrá que tener un entrenamiento muy similar para que luego cuando se apliquen los currículum o se apliquen las evaluaciones pues podamos hacerlo de forma homogénea en todo el sistema. Para nosotros, sobre todo, lo que más consideramos importante es y que además se está viendo que es así, es lanzar un mensaje integrador. No se pretende, o por lo menos yo no entiendo que se quiera hacer así, un cambio disruptivo, sino utilizar lo que ya teníamos y perfeccionarlo con la participación y la colaboración de todos. Y creo que eso es una de las cosas pues, más importantes que parece que la Comisión y el resto de instituciones como la EUA y Science Organization pues, están intentando aplicar
y creo que de momento pues lo están consiguiendo bien. Así que pues por nuestra parte nada más, muy animados y con muchísimas ganas de poder comenzar a trabajar y de poder colaborar en este gran proyecto. Y gracias. Hola, pues sí, buenos días. También por mi parte, pues agradecer tanto al rector como a la CRUE por esta invitación. Por mi parte, pues voy a intervenir representando a la sectorial de CRUE Profesorado, en particular, pues con respecto, pues tomando un poco el guante que me acaba de dejar encima de la mesa Senena, pues efectivamente el tema de la financiación, por supuesto que es nuestra principal preocupación porque nos deja realmente pocos márgenes para poder aplicar quizás todo aquello que nosotros quisiéramos aplicar y hacer que nuestras universidades sean más europeas, si cabe en este sentido también, cosa que yo creo que en ese mensaje yo creo que estamos todos. Incluso, aprovechando también la situación actual, efectivamente nos consta que incluso la NECA en sus tareas de evaluación del profesorado pues está intentando mover algo y orientarse hacia estos parámetros que creo que hoy en día pues son necesarios también producir esos cambios deseados de los que estamos hablando, y por tanto en ese sentido quizás también lanzar ese mensaje esperanzador. Pero también toca desafortunadamente pensar más allá digamos, de la situación actual, también en lo que respecta a nuestra responsabilidad, ¿no? como universidades, en lo que respecta a la carrera investigadora que queremos promover, a la carrera investigadora que queremos ofrecer también a nuestros brillantes, ¿no? investigadores y aquellos que podamos captar que están en esa línea de venir a nuestras universidades después de quizás en muchos casos de una experiencia larga, ¿no? en otras universidades, ¿no? Entonces esa responsabilidad hace pues que todos estos programas que podamos tener de captación en las universidades deban ser particularmente cuidadosos en el aspecto de cómo se van seleccionando. Pero sin duda que ya visto desde el punto de vista de un vicerrector de profesorado, ¿no? que es un poco mi papel aquí, claro que tenemos una preocupación enorme en esas limitaciones que nos plantea la financiación. Comentaba el rector antes qué visión tienen las comunidades autónomas de la tarea de las universidades. Efectivamente, desafortunadamente, mientras tengamos aún sistemas universitarios que están financiados estructuralmente por parte de algunas comunidades autónomas únicamente, ¿no? con un criterio proporcional al número de estudiantes, pues nuestras necesidades de captación se reducen bastante a esas necesidades, y por tanto pues tenemos que orientar, ser capaces de orientar hacia esas necesidades la captación cuando se producen esas necesidades, ¿no? Y nuestra tarea consiste básicamente en hacer un reparto muy cuidadoso año tras año en una situación, digamos, de siempre de emergencia prácticamente, ¿no? En los últimos años, desafortunadamente, pues efectivamente repartir entre estabilización de plantillas, promoción de la plantilla, por supuesto, captación, ¿no? Y entonces en ese reparto, y además pues subidas salariales y ganancia de derechos por parte de algunos colectivos, como ha pasado pues con algunas figuras laborales hoy en día, ¿no? Entonces en ese sentido debemos ser muy cautos en las estrategias de captación, y por tanto yo lo que veo aquí es que tenemos efectivamente con estos planteamientos lo que buscamos pues es tener una oportunidad
conseguir unas herramientas más adecuadas para una captación orientada hacia esas necesidades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los planteamientos que se plantean en este marco son bastante más adecuados. Pues yo seré muy breve para dejar tiempo a las preguntas, pero sí que retomando uno de los aspectos que decía Alberto, que yo creo que es clave, que es lo de la responsabilidad, y sobre todo los que tenemos ahora responsabilidad sobre, ¿no? dentro de nuestras universidades ahora mismo. Tenemos que ser muy conscientes de ello. Realmente es una oportunidad que hasta ahora no se había abierto y que yo creo que es importante cogerla. Es verdad que no hay que ser naif, hay que ser muy cautos y hacer bien los pasos, pero también está claro que un sistema perfecto no lo vamos a encontrar hasta que empecemos a experimentar y avanzar. Entonces, en este sentido sí que hay una cosa clara, que es que el sistema actual no funciona y se está dejando muchísima gente por el camino con este publish or perish. La propuesta que se hace y que se discutía mucho la semana pasada no era abandonar las métricas, sino incorporar la parte cualitativa y hacer un buen balance de ambas. Es verdad que todo eso requiere más tiempo, por lo tanto más dinero, pero entre todos tenemos que ser, ¿no? conscientes de lo que significa y precisamente de cuánta gente se está quedando por el camino o de tantas otras perversiones que el modelo actual también introduce en el sistema, que yo creo que es mucho apelando a lo del impacto con el que comenzabas, Elena. Yo creo que hay una cuestión muy importante que discutimos a estos niveles, ¿no? cuando hablamos en estas discusiones a nivel europeo, de la diferencia, siempre se habla de diferencia de disciplinas, por supuesto, también de diferencia en los diferentes estados, ¿no? en la carrera investigadora, pero diferencias entre países. Y ahora que estamos con un seminario que impulsa la CRUE, ¿no? que imagino que no solo habrá gente de universidades españolas, pero fundamentalmente sí, claro, nuestro sistema es muy diferente de otros sistemas en otras universidades europeas, donde tienen mucha más autonomía, no solo para la selección, sino también para la promoción. Nosotros tenemos ciertas restricciones, constricciones o marco de juego aquí. Es interesante que ANECA también se haya sumado al proceso, pero yo creo que también es interesante que nosotros como universidades podamos decir qué nos importa y dónde estamos, ¿no? Porque al final el diablo siempre está en los pequeños detalles. Qué saldrá y cómo saldrá es parte de nuestra responsabilidad. Y yo acabo con un aspecto que siempre menciono, que también decía en mi charla, pero es que me parece fundamental. Creo que hay que sumar a este debate a los investigadores. Creo que no lo podemos hacer solo desde los equipos rectorales o desde los equipos de gestión. Hay que abrirlo realmente. Hacer este seminario es un muy buen primer paso, pero hay que ser capaces de que todo el mundo entienda que nos estamos jugando mucho, porque realmente tampoco llevamos tanto tiempo evaluando con el Journal Impact Factor, ¿no? Nos vamos inventando métricas por el camino y por lo tanto también, ¿por qué no cambiarlo? Pero sobre todo que todo el mundo sea consciente del sistema que tenemos ahora y de la oportunidad que tenemos delante. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos con tiempo, vamos por tanto a intentar debatir alguna cosilla más. Tenemos algún momento. Por ejemplo, os sugiero que lancéis vuestra opinión sobre la importancia de las revistas. ¿Son importantes las revistas? ¿Es importante seleccionar la revista? ¿O hay que seleccionar en base a que sea de acceso abierto o que sea de tal índice de impacto? No sé, me gustaría un poco que pusierais vuestra opinión. Otra cuestión. Hay universidades en España que están llevando a cabo procesos de promoción y de selección muy rigurosos. Más rigurosos que muchas veces los que nos proponen desde las instituciones responsables, sean las comunidades o sea el Estado. ¿No es esto una muestra de nuestra madurez para disponer de más autonomía, para hacer nuestras propias políticas de selección y promoción de personal? Adelante.
Bueno, quizás sí, por abrir un poco el debate con este segundo tema, efectivamente, con políticas de selección rigurosas y teniendo pues, la posibilidad, insisto, también en las necesidades de financiación para poder hacerlas, ¿no? Pero teniendo posibilidades de establecer una evaluaciones con otro tipo de orientaciones, con una orientación práctica para las universidades, como puede ser captar buenos investigadores, investigadores excelentes, capaces de hacer un camino hacia adelante, ¿no? En convocatorias europeas o en convocatorias de excelencia en el Estado, pues efectivamente debemos apostar por esas estrategias. Desde la Universidad de La Coruña hemos podido tener alguna experiencia positiva a ese respecto, y en ese sentido creo que también es de poner de relieve los esfuerzos que podamos hacer desde las universidades con ese poco margen, estrecho margen, ¿no? a la que me refería antes, porque cuando hablamos de esto, obviamente hay que pensar no solo en captar a un investigador para una carrera a término de conseguir unos objetivos en 4 años y finalizar la relación. Esto ya no es el paradigma. Debemos pensar en una carrera completa, con una estabilización al final de ese camino, y por tanto eso requiere un trabajo de planificación a largo plazo y de asegurar esa estabilización a través de otro tipo de herramientas complementarias, como puede ser, ¿por qué no?, una reserva de puestos digamos, de tasa de reposición para estos programas de captación, ¿no? Entonces esto yo creo que es fundamental para completar ese esquema, y por tanto sin esa visión completa yo creo que es absurdo pensar en hacer una captación de otra manera. Y yo, si me permitís añadir, es que realmente es la gran diferencia que encontramos entre el sistema nuestro, ¿no?, o el italiano, con el resto de sistemas de otros países europeos. Esa gran parte de autonomía que sí que tienen las universidades en esos otros países, tanto para la selección como para la promoción, ¿no? Que en nuestro caso pues, viene con una parte de acreditación a nivel estatal, ¿no?, y con diferentes sistemas que hace que esa autonomía no sea tan alta o tan plena, ¿no? Al final, comentaba el rector, yo siempre pienso que quizá, no sé si es que no hay suficiente confianza en las universidades que lo podemos hacer bien, o no se nos ve ya suficientemente maduros. Es verdad que nuestra ley de la ciencia es del 82, la primera, ¿no? Pero bueno, ya ha llovido bastante y yo creo que hemos aprendido bastante, y ¿por qué no? Y sería muy interesante poder también tener aquí más autonomía para poder decidir con qué y para qué, ¿no?, evalúas a un cierto académico en esa universidad. Sí, yo en línea general estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, es decir, que hasta ahora pues es que el sistema nos ha llevado a esa contabilización exacta de indicadores, pues porque no teníamos otro sistema de referencia, pero todos somos conscientes de que ahí pues se falla mucho en muchos casos. Entonces probablemente complementarlo con otra serie de indicadores de tipo cualitativo, pues ayude, aunque sean muy bien definidos, nos ayude a hacer eso. Yo creo que la nueva ley de la ciencia está también ayudando mucho a diseñar y a continuar con ese tipo de carrera, porque somos conscientes de que ahora por lo menos las universidades disponemos de ese 15% de la oferta pública de empleo que está libre y no depende de las necesidades docentes, sino de esos programas que tenemos de captación de talento. Y por ahí pues tenemos que seguir luchando, porque es probablemente la vía en la que podamos planificar ese otro tipo de actividades, entonces, o de acciones. Así que pues sí, tenemos todavía largo camino que recorrer, pero es cierto que la autonomía universitaria pues también haría, es decir, dejarnos esa libertad pues también haría muchísimo beneficio en ese sentido, parecernos un poco más a esas otras universidades europeas,
Yo sigo pensando que probablemente el proyecto de universidades europeas y de alianzas como tal, España tiene ya un gran número de universidades participando en alianzas y eso nos ha mezclado obligatoriamente con otras universidades europeas y nos va a hacer facilitar muchísimo todos esos procesos de adaptación y de cambios a la hora de evaluar la investigación y al profesorado en general. ¿Me dejáis que haga una aclaración? Perdón, Alberto, porque veo algunos comentarios en el chat, simplemente por aclarar que nos estamos centrando mucho en carrera investigadora o carrera académica, yo creo que nos preocupa a todos mucho, ¿no? Y al final, al cabo, es la parte, ¿no? Una parte muy importante cuando hablamos de evaluación, pero también comentaros que en este proceso, cuando se habla de reforma de la evaluación de la investigación, no solo se piensa en la persona a nivel individual, sino de la evaluación de los grupos, también de las instituciones y, por otro lado, los proyectos, ¿eh? Y pedías, Begoña Escribano pedía en el chat algunas evidencias, sí que las hay mucha investigación sobre el tema y se ha visto que estos incentivos, ¿no?, se han convertido en unos incentivos perversos, y yo, por rescatar lo que comenta Eva Méndez en el chat, ¿no?, esta analogía que se comentaba hace unas semanas, y así contestando un poco al rector sobre las revistas y la importancia de las revistas. Independientemente de las revistas, es verdad que el proxy que usamos fundamentalmente ahora mismo es el factor de impacto de las revistas, y como nos recuerda Eva, que se comentaba, es como si a un corredor le das la medalla de oro antes de empezar la carrera, ¿no? Evalúa otras cosas, no evalúa los resultados de esa investigación en concreto, y por lo tanto hay muchos más elementos que se pueden evaluar para decidir si la calidad es la que debería ser. Sí. Yo quería añadir también algún tema más que no lo hemos comentado, pero es cierto que en paralelo se está trabajando la reforma también de la carrera investigadora. Es que he visto en el chat que alguien dice, pero solo vamos a evaluar investigadores en las universidades. Es obvio que no solo vas a valorar la investigación, también la docencia y todas las demás actividades que un profesor tiene que cumplir. Pero es cierto que de alguna manera pues, la parte del currículum investigador pues, va a venir muy influenciada pues, por las reformas que se vayan a hacer. Y es clave el que también trabajemos en esa carrera, en el diseño de esa carrera investigadora, donde se está implementando y se está intentando aclarar bien también qué se pretende o qué capacidades tiene que tener un investigador en cada una de sus etapas, porque dependiendo de cómo se defina bien esa carrera investigadora, también vamos a tener una herramienta buenísima para poder luego diseñar esos indicadores que nos van a permitir medir si hemos conseguido esa formación o no. Y será muchísimo más amplia también y ayudará mucho. Que nos estamos centrando solo en la parte del investigador, pero tenemos muchas más herramientas que la propia comisión está aportando y que se está produciendo todo al mismo tiempo. Sí, correcto, estoy completamente de acuerdo y efectivamente tenemos tendencia, y más desde mi intervención como profesorado, a pensar en la evaluación del investigador que estamos captando, pero efectivamente nos estamos jugando, bueno, yo creo que ni más ni menos que un reconocimiento de la actividad de investigación que hacemos en las universidades y el papel principal que tienen las universidades en la investigación, ¿no? Esto yo creo que también es otra de las conclusiones que debemos destacar, ¿no? En el sentido de que efectivamente tenemos aún que convencer, por raro que parezca a estas alturas, a nuestro financiador que en las universidades hacemos la principal investigación que se hace en este país. Yo os animo a mirar los documentos tanto de las universidades holandesas como de las universidades noruegas, hay más, pero estos dos, volviendo a la idea de que un académico es mucho más que la investigación que hace, y precisamente abogan por incluir estas otras actividades, por supuesto la docencia, también como un aspecto clave en la evaluación. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde la comisión, ¿no?, cuando discutes por qué deciden centrarse en la evaluación de la investigación, yo creo que también ellos son conscientes que tampoco lo pueden abordar todo desde el principio, y entonces apuestan por una línea clara que es donde tienen más competencias, ¿no? Pero está claro que hay como mucho movimiento que lo que pretende es abrir, y cuando se habla de diversidad también se habla de las diferentes actividades que hacemos como académicos. Nos quedan 3 minutitos.
Una última cuestión. Parece que vamos a hacer criterios más cualitativos. Todo el mundo sabe cuáles son las revistas importantes en su área. Quizás lo que falla es un poco basarnos en el índice de impacto. Una corrección podría ser el índice de impacto normalizado. El problema aquí también viene porque es más difícil de calcular y estamos en las manos de las editoriales. Solo podemos resolver esto si somos capaces de salir de este control del mundo editorial. Esa es muy buena pregunta y yo voy a comenzar, ¿no? Levantando la mano, y es obvio que lo que no podemos es dejar un sistema y no proporcionar otro que sea igual o mejor, digamos en este caso mejor que lo que tengamos. Entonces, de alguna manera hemos aceptado todos un sistema y ahora todos nos damos cuenta de que tiene muchísimos inconvenientes, como es obvio, pero necesitamos trabajar eso para poder hacer una transición, porque si no ponemos un orden y no ponemos unos criterios, pues probablemente va a ser peor el remedio que encontremos. En realidad hay también mucha discusión sobre esta cuestión, rector, y hay propuestas radicalmente diferentes sobre la comunicación académica, cómo deberíamos hacerla, aprovechando sobre todo ahora las tecnologías, ¿no? Y no copiando las revistas del papel y pasarlas al formato electrónico. Lo que pasa es que yo creo que todavía eso está como aún más verde, pero sí que hay corrientes que reclaman que se vuelva a recoger, ¿no? Ese poder quizá por las sociedades académicas, sociedades científicas, por ejemplo, como era en el siglo pasado, al principio, y demás. Yo creo que es un debate totalmente abierto y que encaja, ¿no? Y que intersecciona totalmente con este de la evaluación, porque al final es una parte del poder, como yo acababa, con quien puede decidir. Y es cierto que las editoriales ahora no solo tienen las revistas, sino que también tienen muchas de las bases de datos con las que, ¿no? Luego calculamos todos esos números para evaluarnos. Bueno, muy bien. Estamos ya en tiempo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el sistema de evaluación debe... Hoy hemos hablado solo de la evaluación de la investigación, no hemos hablado de la selección del profesorado, que debe incluir otros aspectos. El sistema de evaluación, está claro, es que debe incentivar una investigación de mayor calidad, más eficaz y más impactante, de forma que podamos realmente seleccionar a los mejores. Recordemos que las universidades son lo que sea el personal que las hace. Parece que yo diría que la reforma recoge criterios de sentido común. No es tan importante el número, sino la calidad, el nivel de participación, la contribución del evaluado en la investigación. Se debe reconocer una gama amplia de resultados que debe reflejar la diversidad de aspectos y de actitudes delante de la investigación en el mundo universitario. Y acabo un poco diciendo que me parece relevante que este problema, lo que compartimos y que nos preocupa, se pueda debatir y se favorezca este debate de forma abierta. Esto también forma parte de lo que es la ciencia abierta, porque este es el método para avanzar de forma más segura por la senda correcta. En fin, quiero agradecer a CRUE que haya tenido el interés en organizar este evento para incentivar esta discusión, esta transformación en nuestras universidades y, en fin, creo que este es el camino a seguir. Muchas gracias a todos y a todas, los ponentes, por su participación en la mesa redonda y también a todos los asistentes por su asistencia en este acto. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Gracias.